Muy buenas noches para todos los presentes, Evangelio, John Jairo, José Félix, Leo Ceballos y Víctor. Gracias por estar presente en la noche de hoy. Bueno, como les comento, no me había conectado, agarro 7 minutos de retraso por cuestiones un poquito bastante tensas acá personales, entonces les voy a agradecer la paciencia a los que están presentes, ¿sí? Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra tutoría en particular. ¿Listo? Bueno, como es de costumbre, nos vamos a ubicar en nuestra plataforma. La vemos acá. Bueno, es un poquito como medio... Pero aquí vamos. Bueno. ¿Sí me escucha? ¿Se escucha bien el sonido? Sí, está perfecto, profe, todo está bien. Actualmente hace falta en las sesiones sincrónicas, la última que estuvimos, no se ha publicado, pero está el enlace que tenemos nosotros acá en Teams, así que, bueno, como hacen parte del grupo, pues la pueden observar. Los que no hacen parte del grupo, desafortunadamente se les hace un poquito incómodo para poder acceder a ella. Bueno, como es normal y es de costumbre, siempre visualizamos nuestra página inicial en la plataforma e identificamos nuestro plan estratégico. Hoy en el plan estratégico esta semana transcurre la cuarta semana, que es correspondiente a la segunda evaluación, ¿sí? Esta segunda evaluación va desde la semana del 1 hasta el 7. Nosotros acá en los avisos vamos siempre a encontrar nuestro aviso de la semana, que es de la cuarta semana que vemos acá, ¿sí? Ya hemos actualizado las fechas de las sesiones sincrónicas, pues ya después de la segunda que estuvimos de acuerdo todos para poderla colocar los miércoles. Así que ya eso queda prácticamente establecido. Hoy vamos a visualizar los conceptos fundamentales sobre la configuración y enrutamiento de direcciones IP en particular, ¿sí? La configuración de router, digamos, vamos a identificar lo que es una configuración estática en versión IP versión 4, pero de igual manera, pues reconociendo que es gran parte, digamos, parecida para poderla visualizar IP versión 6. También se estará dando, digamos, en el curso esta semana o la entrante, o todo depende del tiempo, ejemplos de subdivisión de sus redes. Sin embargo, si no se alcanza, pues ahí les dejo un recurso que es puntual, está muy chévere, muy sencillo para que simplemente observándolo logramos entender en qué sirve o en qué realmente se conlleva todo el concepto de lo que es una subdivisión de redes. Como está establecido, las actividades para esta semana es la evaluación del 25%, nuestra segunda evaluación, cabe resaltar. Aún me encuentro calificando las evaluaciones, los recursos, las actividades de la primera unidad. Y bueno, aquí está la información de nuestra sesión de hoy. Listo. Entonces pasamos acá a nuestro inicio. Vamos a observar nuevamente nuestra guía, que es el módulo. Qué pena, lo que pasa es que no he estado muy indispuesto en cuestiones de salud, entonces por eso no. Pero aquí estamos, vamos para adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno. La unidad 2. ¿Tiene gripada, profe, o qué? Uy, bastante, pero no, o sea, no es gripa como tal, es bastante malestar en el cuerpo, pero bueno, puede Ay, ser, hermano. sí, ojalá no sea ¿Dónde otra vive cosa. usted, profe? Señor, ¿Dónde vive usted? Envigado. Ah, bueno. Sino que uno ahora cualquier cosita que le da ya cree que es coronavirus. No, Ya no, uno no, está con miedo. tampoco, o sea, yo soy muy creyente y tampoco creo que tenga eso. Igual, o sea, ajá, hay cosas que uno no puede hacer, pero bueno, me he cuidado bastante, pero vamos para adelante. No, sino que de pronto uno a veces le da cualquier cosa que siempre le daba y ya uno tiene miedo de que vaya a hacer eso, pero no, Hoy, gracias a Dios, todo bien. así es. Y no hacerse la idea, ¿no? Tampoco, que a veces uno se pone todo estresado, pero bueno. Bueno, en primera instancia, realmente todo el aspecto que conlleva la configuración y diseño de una red en particular, recordemos que estuvimos identificando gran parte de lo que era
en la tutoría pasada, cómo organizábamos todo prácticamente. Quiero decirles que la gran mayoría diseñó un recurso interesante en la actividad de evaluación de la primera unidad. No entiendo por qué tenían un poquito de desconcentración, estaban un poquito tensionados, pero lo hicieron muy bien. Así que algunos pues simplemente expresaron una idea en particular, otros se atrevieron a hacer un diseño, pues igual me pareció muy interesante y era lo que se esperaba, el aspecto en sí de que trataran de conceptualizar y organizar las cosas. Bueno, ya cuando vamos a empezar a toda esta parte de configurar, es importante ya después de haber reconocido los elementos, ¿sí? Y haber reconocido los conceptos fundamentales que tenemos nosotros en la parte de direccionamiento, ¿sí? Es importante también tener presente que los direccionamientos tienen dos tipos, el estático y el dinámico. La propia palabra lo dice, estático significa que el asignamiento que vamos a hacer nosotros de la dirección en particular es prácticamente una dirección estable. Sí, esa no va a ser modificada, va a estar la que siempre va a estar reconocida incluso en la red como tal. El dinámico, pues, digamos, puede que cambie o se modifique prácticamente, pero cada vez, digamos, en la misma red va a mantener su rango, pero, digamos, en un tiempo estipulado, cuando se enciende un equipo, se apaga el otro equipo, en ese momento el equipo puede cambiar de dirección y el que era antes el 1 ahora es el 2, el que era antes el 2 ahora es el 5, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre dentro de la red, ¿ya? Que maneja ese direccionamiento es como quien dice, el primero que se conecta, el primero que van haciendo el asignamiento en el listado de direcciones como tal. Bueno, aquí vimos hay un ejercicio de una prueba inicial donde te permite describir elementos. Esto para que ustedes, digamos, de manera autónoma, realicen este tipo de actividades para reforzar conocimiento, digamos, temáticas que han sido visualizadas junto con los recursos de aprendizaje que ustedes tienen para poderse apoyar, ¿sí? Cada uno de esos recursos que son colocados son entregados con el fin de que usted se apoye para poder trabajar todas las actividades y la temática en particular que se tiene. Es decir, lo que se observa dentro del módulo de manera teórica, usted lo pueda poner en práctica con ejercicios, con prácticas en particular, ¿sí? De la misma manera desarrollando sus objetos virtuales de aprendizaje, el objeto que está ahí debajo, ¿verdad? Ese lo pueden realizar para ir reconociendo toda esta parte. Dentro de lo que estuvimos observando, los distintos elementos que frente al diseño de la red como tal, pues observamos que existen los elementos de red como la de capa 2, la NIC, ¿verdad? Esa tarjeta que nosotros utilizamos para conectarnos, los hubs como dispositivos también, pero se conocen como concentradores porque permiten integrar distintos equipos en particular para que puedan compartir recursos. Pero acá también observamos a los switches que eran un poquito más inteligentes, ¿cierto? Tenían, digamos, una capacidad mucho más para poder reconocer, digamos, el empaquetado, el envío de un mensaje de una dirección origen a una dirección destino, pero todo basándose en una, digamos, es una dirección física conocida como la dirección MAC, ¿sí? Es una dirección única que siempre tiene los dispositivos y esta dirección es, digamos, inamovible, pero esa es la forma como trabaja los switches, desde la capa 2, desde la capa enlace. Ya más adelante estuvimos revisando lo que es un router, es el conocido enrutador, es el que se encarga, pues tiene un poquito más de inteligencia este dispositivo, llamamos inteligencia, digamos, a las funciones que puede cumplir, ¿ok? Entonces, significa que en este dispositivo permite enrutar un dispositivo al momento de enviar un paquete y puede que este dispositivo pueda enviar ese paquete a través de una dirección demorándose menos, ¿verdad? Identificando el destino, el origen y el tipo de paquete y dándole una prioridad con respecto a si existe o no existe una conectividad durante el transcurso de esa topología de red. De la misma manera, mostrarle cuál sería la ruta más corta para poder enviar ese paquete. Digamos que esos son los algoritmos que tiene internamente este tipo de dispositivos. Todo eso está programado. El algoritmo que más se usa, quizás algunos lo recordarán en programación que lo han visto en ordenamiento, que es el de búsqueda del algoritmo de Distrac, es el que más se usa en particular. Creo que es ¿Me escuchan? ¿De los que están conectados me logran escuchar? Sí, sí. Parece como si se hubiera salido o alguien ingresó, pues. Sí, ahí aparece un aviso de cuando la gente va entrando, pero cualquiera de los compañeros le puede dar a admitir. Ah, bueno, vale, listo. Bueno. No sé si, a ver, permíteme que creo que... Eso fue recordando, pero todos tienen, algunos tienen su módulo ahí abierto como para que cualquier cosa pues se guíe en particular. De pronto no lo estoy visualizando, a ver, se habrá cerrado acá.
Profe, tengo una duda sobre lo que usted está diciendo que para la evaluación. Ahí dices, en la fecha dice el lunes 8. Es una actividad y un foro. ¿En cuál te estás refiriendo? Le sale lo de las fechas, en el calendario, mejor dicho. Vamos a revisarlo enseguida, permíteme. En el calendario dice cuándo, ¿ve? El lunes 8. La evaluación. No, dice es actividad de aprendizaje 4, foro de discusión 2. Ah, dice que va desde el 8 hasta el 14, en la fecha del plan estratégico. ¿Te está refiriendo a eso? Sí, sí. Y no como se está diciendo que una evaluación, y ahí no dice eso, ahí dice es una actividad. Ok, ven, ya te voy a explicar más o menos en qué También consiste. dice evaluación, yo creo. No, eso dice evaluación. Ven, ya te explico, tranquilo, no te preocupes. A ver, a lo que me estoy refiriendo con lo que trataba de explicarte, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Yo ¿Cierto? estoy Que es en sí, el calendario. por eso, aquí dice semana 4, tenemos la evaluación. Esta evaluación del 25% es la que va desde el 1 de marzo hasta el 7, ¿sí? Sí, sí. La semana que entra es la semana 5. Ya, pero yo tengo abierto el calendario, a mí no me sale eso todo, no he abierto ese, abrí el calendario, el normal. Calendario normal, pues no sé a cuál te estás dirigiendo, de pronto es el que te muestra o te valida, digamos, según cada actividad que se encuentra. No, el calendario normal donde sale todo lo que se monta, está en un ladito. Sí, solo estoy observando a ver si aquí dice fecha límite para publicar en este foro es el 8 de marzo. A eso es lo que te está refiriendo. Yo creo. No, que como yo lo abrí fue por el calendario, entonces eso es lo que estoy preguntando. Listo. Sí, es ese, vea, ese es el que yo estoy diciendo. Entonces, a ver, aquí vamos a retomarlo de acuerdo a lo que tenemos presente acá. Pues obviamente, a ver, aquí del 8 al 14. Pues sí, efectivamente tiene que estar abierto del 8 al 14. Por ahí me estuvieron haciendo unas preguntas que si era posible activarles las actividades y todo esto. Bueno, aquí por eso se establece un plan estratégico, ¿sí? Como para llevar un orden. Si tú lo puedes ir desarrollando y lo mantienes listo para cuando se habiliten las fechas, pues lo logres montar. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué se rige uno? Pues así como a nosotros nos exigen establecer todo ese plan y todo ese montaje, pues lo mismo sucede para el colocarnos y por lo menos también el docente en este caso tenga la posibilidad de ir calificando y organizando las cosas, ¿ya? Entonces no, porque es que muchas veces has pasado ya cuando se abre todo, los estudiantes comienzan a exigir la nota, dice, pero si ya lo mandé desde hace más de una semana. Y ustedes tienen que entender que a veces la retroalimentación que se espera, muchas veces, por ejemplo, en ese caso en el foro, ustedes se van a dar cuenta que hay compañeros que no lo han hecho, porque obviamente se dan cuenta de que está estipulado de una fecha hasta otra fecha y dicen, pues yo mejor lo hago después o participo durante el transcurso que está la fecha. Y hay compañeros que se adelantan. Entonces observan la retroalimentación y no es justo para algunos que lo hicieron en el tiempo, ¿verdad? Y de repente terminan haciéndolo mucho mejor que los demás porque se dieron cuenta de los errores del otro compañero. Eso no es la idea, ¿sí? Aunque sea, digamos, una forma constructiva de hacer las cosas, aquí lo importante es que todos participen y logren desarrollar las habilidades, no que alguno tenga una ventaja sobre el otro, ¿sí? Que todos, realmente lo que se usa es que existe una igualdad. Entonces, sí quería hacerle esa aclaración. Algunos me estaban escribiendo, profe, ¿por qué no abre la fecha? Bueno, ya le explico formalmente por qué no lo hago, ¿sí? En particular, pero sí, espero que eso no sea para malos entendidos, simplemente para que yo pienso que es buena mi estrategia para que ninguno vaya en ventaja de los demás. ¿Sí me hice entender? Sí, 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 profe, es gracias. verdad, sí. Lo digo porque ya me ha pasado, entonces por eso No, no me parece como y justo de con los pronto demás. algunos empiezan a preguntarle de otros trabajos o otras evaluaciones que no Ah, estamos viendo, entonces ya usted se enreda. Me están preguntando de otra cosa y estos otros me preguntan de otra, entonces.
Así es, mire compañero, aquí está abierto la fecha de entrega a partir del 8 del lunes hasta el 14, está habilitado. Listo. De pronto te sale así, pero aún se mantiene activo, sino que está colocando como fecha de entrega. ¿Desde cuándo va a estar disponible? ¿Oíste? Se observa la pantalla. Sí, Cualquier profe, cosa, gracias. sí, dice, profe, vea, se cerró el 8 y no me permite a mí colocar mi publicación, me escribe enseguida por el grupo o por el WhatsApp. Porque digamos que a veces son cositas que pasan con la plataforma y que bueno, ya son ajustes. Bueno, retomando un poco lo que estábamos conversando sobre, digamos, ese recorrido, lo que estuvimos identificando nosotros la última vez en la... Se observa en el módulo, ¿sí? Sí, sí, lo estamos viendo. Listo. Sí, profe. Recordando un poquito sobre cuando hablamos sobre este tipo de dispositivos, los enrutadores como tal, pues aquí estamos viendo, ¿sí? En este caso, bueno, estos son los dispositivos, aparecen los direccionamientos, hablamos sobre el que era un direccionamiento IP en particular y que existen varios, direccionamiento IP versión 4 y versión 6. El más utilizado es versión 4, que actualmente se va mucho a la dirección IP versión 6, pero es porque digamos, en el subneteo ya se quedó corto al momento de organizar la famosa o el asignamiento de direcciones en particular. Entonces nos damos cuenta que está subdividido, de verdad, por 4 octetos. Son grupos de 8 bits que vemos aquí. Entonces, cada uno, una parte estipulada para identificar la red y otra parte estipulada para identificar los hosts o los equipos que están conectados. ¿Sí? Entonces, eso prácticamente es conocido como una dirección URL también, que se da estipuladamente. Aquí vemos un ejemplo de lo que puede ser una dirección IP. En particular, se convierte cuando tenemos nuestros servidores en una URL en particular, en una dirección IP que está conectada, ¿verdad? Y que su transferencia de archivos se hace a través de HTTP. Entonces, aquí es prácticamente lo que nosotros observamos. ¿Cómo está constituido? Realmente lo que identifica o el direccionamiento me permite a mí identificar el origen, el destino, la información y la detección de errores. Eso es lo que realmente se transfiere a través de un paquete de datos. ¿Cierto? El protocolo IP lo que me permite es que eso realmente se logre distribuir y verificar al momento de lograr la conexión. Hay una parte ya estipulada para entregar o emitir los datos, pero ya eso es un orden, digamos, electrónico que se maneja básicamente. Existen unas clases, ¿sí? Recordemos que vimos que existen unas clases en la red, clase A, clase B, clase C. Y estas tienen sus estrategias para ser identificadas, ¿sí? En este caso, para identificar una clase A, nosotros vamos a reconocer, por ejemplo, cuando vemos NHHH, la N significa network, las H significan host. Eso significa que una red de clase A, para manejar la cantidad de red, lo va a estipular acá, en los primeros 8 bits, ¿sí? Y los restantes son para organizar los hosts. ¿Cuál es el rango de direcciones IP que utiliza? Desde la 1.0.0.0.0 hasta la 127.0.0. ¿Listo? Cuando es una dirección clase B, va a tener los 2 primeros octetos para redes y los últimos 2 para host. ¿Sí? El rango en que va a manejarse este tipo de direccionamiento que nosotros podemos utilizar es de la 128.0.0.0 hasta la 191.255.0.0. Y por último tenemos la clase C, que es la que va a tener 3 especialmente para redes y un octeto para host. Es decir, aquí lo que podemos nosotros utilizar, o de acuerdo a la cantidad de equipos que pueden estar conectados, nos dice que son 255 por cada red. Entonces nosotros vamos a tener el rango desde la 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.0. ¿Sí? Esos son los rangos de direccionamiento que nosotros tenemos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo reconocerlas realmente? Aquí las vemos de acuerdo a los rangos y el tipo de redes que puedan ser consideradas redes privadas. ¿Por qué llaman redes privadas? Bueno, explicamos, esas redes privadas son porque redes estipuladas para identificar prácticamente una dirección puntual de red. Esa que vemos, la 10.0.0.0 es una red privada que está incluida donde la red de clase A. ¿Por qué es privada? Porque esta, cuando la excluye, significa que es un rango que está estipulado,
¿sí? Digamos, muchas veces para investigaciones, para cosas así en particular, pero son direcciones que realmente lo utilizan los proveedores de servicio, como en el rango ese lo pueden utilizar lo que es Tigo, lo que es Claro, lo que es Movistar, entre otros, ¿ya? La dirección es clase B, sus redes privadas están dentro del rango de la 172.16.0.0 hasta la 172.31.0.0. Como ya les dije, en ese rango son utilizadas por los suboperadores que también estipulan. Así también dentro de la clase C. Sí, eso es lo que ellos hacen en particular. Es decir, ojo, hay que apartar las que van a ser para los operadores. Entonces, ese es muchas veces decimos que es un jueguito, pero no, lo que pasa es que como el mercado es tan creciente en el ámbito de los proveedores de Internet, entonces cada uno va asimilando o acercando y apoderándose de direcciones que se vuelven públicas, pero al momento de ser establecidas dentro de la comunidad, obviamente las separan, ¿ya? Y esos son los rangos que se han establecido, ¿sí? Es una comunidad creciente y bastante, no hay un monopolio como tal. Aquí digamos, la ley del más fuerte. Aquí hay empresas que consumen a otra, ¿sí? O prácticamente logran una alianza. Por ejemplo, Tigo Une, no sé si la han escuchado, me imagino que sí, ¿cierto? Esas son alianzas que han existido. Bueno, y así vamos identificando, digamos, ciertos formatos para reconocer el ID de una dirección en particular, el número de ceros de acuerdo a que se pueden ir organizando. Entonces, este tipo de tablita te va dando a ti una idea. Más que todo, por ejemplo, la clase que va a ser la red, la forma del ID de la red, dónde va a estar ubicado, que realmente es donde está la X, ¿verdad? Y un ejemplo de esto son la 10.0.0, la 3.0.0, la 22.0.0. Esta hace parte, todas estas tres, del rango ¿cuál? Del rango que vimos acá, ¿cierto? Del rango que vimos nosotros de redes que hacen parte desde la 1.0.0.0 hasta la 127.0.0. Esos son ejemplos de direcciones de red que están en la clase A. Ahora, para identificarlos de acuerdo al número de ceros en binario, en la parte del host, que me van a indicar la cantidad de hosts que yo puedo utilizar, yo voy a tener 8 más 8 más 8 significa los 8 octetos, ¿sí? Es decir, aquí en este primero, aquí en este segundo octeto que vemos acá donde está el otro cero, el otro cero y el último cero. Yo tengo la posibilidad de distribuir hosts, ¿verdad? De acuerdo a esa cantidad que vemos ahí de 8 más 8 más 8 serían 24. Serían los tres últimos en cero en particular para la cantidad digamos, de hosts que yo puedo tener disponible. Lo mismo para una clase B. Yo voy a tener las dos primeras para red, pero las dos que están en cero, yo las voy a categorizar para identificar hosts en particular. Entonces, como son los dos últimos, sería 8 más 8, 16. Los dos últimos en cero es donde yo voy a configurar 16 hosts en cada uno, ¿ya? Y así lo mismo en la clase C. En la clase C ya sería el último, que es el último donde se encuentra un cero, es ahí donde yo voy a comenzar a configurar los hosts en particular, ¿sí? Por eso es que nosotros cuando vamos dando direcciones, la primera es la que empieza en cero. La última es la de broadcast, que es una dirección que es establecida para distribuir información a todos los que están conectados en la red, ¿sí? Entonces esa termina en 255. Pero esa no se le puede asignar a ningún equipo, así como la 0. Solamente desde la dirección 1 hasta la 254, que son las que se pueden asignar como tal. Y así por lo menos ese tipo de aspectos te van dando una idea de lo que tú puedes ir organizando según la clase de las redes. Esta parte, ¿sí? Así como la dirección IP versión 6, que ya estuvimos identificando cómo se constatan, cómo nosotros la organizamos. Bueno, esta es un direccionamiento un poco más complejo. ¿Por qué más complejo? De acuerdo a que nosotros podemos identificar una similitud con las direcciones IP versión 6, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vamos a tener una longitud mucho más amplia, ¿sí? Que las direcciones de dirección IP versión 4. Aquí prácticamente eso es un experimento, pero se dieron cuenta de que al tratar de utilizar representaciones hexadecimales, se dieron cuenta de que pueden existir más de 340 sextillones de direcciones. Entonces aumentó inmesurablemente y se volvió una tendencia, ¿ya? Entonces hay direcciones que cuando nosotros comenzamos a hacer la transformación en IP versión 4, la podemos pasar a dirección IP versión 6.
y a partir de ella, pues tener muchas más. Sí, realmente surge como una idea como tal, pero no nos compliquemos tanto con la existencia de cómo podemos nosotros configurar este tipo de direccionamiento y montarlos en un host o en un PC en particular, porque automáticamente con ellas, dependiendo del direccionamiento que tú hagas, así automáticamente te las va a asignar. Y hoy en día, este asignamiento no se realiza de manera manual. Cuando uno conecta el host o el equipo, se le dice direccionamiento automático. Y ese direccionamiento automático, él detecta automáticamente la conectividad y tú no tienes nada que ver con esto. ¿Sí? Aquí lo importante es que tienes que tener presente que una IP versión 6 son más de 128 bits. Y aquí no se manejan los 32 que teníamos antes en versión 4. No, aquí son 128. Y aquí la cuestión sube en particular. Entonces, ¿cómo estaría constituido ese bloque? Este es el bloque en que constituyen un direccionamiento IP versión 6. Y miren cómo fue el bloque que nosotros identificamos en un direccionamiento IP versión 4. Para llegar a los 32 bits, acá son 128. Acá, de la misma manera que están estipulados todo este orden, ¿verdad? Para la versión, el tipo, la longitud, la identificación, el protocolo, la dirección origen, dirección destino, que va a constituir en cada una de esa numeración. Nosotros acá lo vamos a ver de que esta clase IP versión 6, aquí logra identificar el proveedor, el sitio de bits como tal, que es prácticamente organizado para organizar información, y el host de la red, que equivale a 64 bits en particular, ¿ya? Eso, digamos, la forma como se visualiza acá, pero obviamente cabe resaltar que cada porción ya no es de 8, sino de 16. Eso significa que se duplica lo que nosotros manejábamos anteriormente para poder configurar y generar la cantidad o el asignamiento de dirección en particular. Bueno, ya acá es como para ir identificando un poquito cómo se representan este tipo de direccionamiento. Hay un concepto muy importante, ¿verdad? Que se estipula demasiado al momento de la metodología planteada para el diseño de una red. Nosotros estuvimos identificando en la anterior tutoría, en la anterior sesión, perdón, que aplicamos un método. Un método no es más la forma como nosotros organizamos, ¿sí? Los aspectos para establecer mi red en particular. Vimos ciertos pasos, que es referenciamos un esquema de conexión, asignamiento de la dirección, configuramos el router o los routers que tengamos y generamos nuestras tablas de enrutamiento. Son 4 pasos que le dan un orden al proceso que nosotros establecemos cuando estamos desarrollando o configurando una red. ¿Sí? Identificamos los equipos, cuáles serán los equipos que yo voy a tener, cuáles serán las interfaces, que muchas veces, para que normalmente lo entendamos, son cada una de las tarjetas que están organizadas y que se instalan en el dispositivo para tener una conectividad tipo Ethernet, Fast Ethernet o serial. Cuando es Fast Ethernet significa que es una conexión que va desde el dispositivo hasta un dispositivo diferente, puede ser un switch, ¿sí? Y cuando es una serial es cuando se va a utilizar entre los mismos dispositivos, es decir, de un router a otro router. Como lo vemos acá, comenzamos también dentro de este mismo proceso a identificar, luego de las interfaces, cuáles serán esas redes con las que yo me estaré enlazando. De pronto no es varias redes que me voy a enlazar, sino simplemente una sola red, todo depende. ¿Sí? ¿Y cuáles serían mis redes finales? Las redes finales se refieren especialmente, muchas de las veces nosotros la configuramos como aquel proveedor, por eso es que la ven identificada como una nube, ¿no? Como aquella organización en particular. Muchas veces algunos le conocen como red de última milla, que es la red que me provee, y la otra simplemente lo reconocen como, digamos, la red establecida como tal final que tú querías organizar. Luego de hacer eso, ya comienzas a estipular el asignamiento de direcciones. El asignamiento de direcciones hay algo muy complejo. La complejidad del asignamiento de direcciones parte a raíz de ¿qué? Que nosotros podemos seleccionar todas las direcciones que nosotros queramos, pero lo correcto es generar por lo menos una secuencia consecutiva para identificar que tu rango de direcciones está de un punto a otro punto. ¿Cuál es la esencia de esto? No generar conflictos de IP, ¿sí? Al momento si lo vamos a hacer de manera estática. Por eso se generan las tablas de direccionamiento. Se estipulan para que usted seleccione cuál sería el rango. En el caso de una clase A, como lo vemos ahí, desde la 000 hasta la 127.000, ¿sí? Y teniendo presente cuál sería la red privada. El número de redes que tú puedes tener, en este caso, ahora para una clase B serían 16.000 y para una clase C serían 2.097.152 redes que puedes organizar. Pero disminuye en host.
esta aquí mantiene un nivel entre ambos, la clase B y esta que está acá. ¿Por qué normalmente las clases que más se usan o las que se deben de usar por estandarización y no recaer de pronto en errores? De pronto para la parte práctica nosotros podemos utilizar de clase A y todo lo que queramos, pero si usted va a ejercer en una empresa y le toca hacer todo este tipo de procedimientos, siempre se le recomienda que identifique esta clase. Por eso que a partir de esto es que nosotros sale con el concepto de subnetear, ¿sí? De generar subredes en particular. Bueno, nosotros para todo esto hay que escoger ciertos parámetros. El número de la red que va a estar instalado, el ID de la red, la máscara y el gateway. Un ejemplo sencillo, como lo vemos acá, de pronto vamos a llamar, mi red se va a llamar Medellín. El ID de la red es el nombre de la red con que yo voy a reconocerlo. La red 200.0.0.0. Ese es el direccionamiento de la red. ¿Sí? La máscara como tal, la máscara, esta es la máscara que se asigna a una clase C. La 255.255.255.0. El gateway por defecto se vuelve por lo menos esa puerta de enlace que nosotros tenemos hacia el final, ¿cierto? Pero en este caso es una dirección que se está asignando como la última de todas. La 200.0.0.254. Recuerden que la 254 es la última que se puede asignar, pero es la última que se asigna en este rango de la dirección, ¿sí? Porque a partir de aquí sería la siguiente, podría ser la 1, pero esa ya sería una dirección de host. Y esta que está acá, esa es la última, ¿sí? Yo no puedo aquí utilizar 200.0.0.255 porque esa sería la de broadcast. Para la configuración de un router o un dispositivo enrutador, nosotros tenemos que tener presentes sus interfaces. Muchas veces cuando utilizamos el Packet Tracer o la herramienta recomendada en este caso, este no viene instalado, ¿sí? Las interfaces a veces no vienen instaladas, sino que nos toca subirla, colocar las interfaces de manera gráfica, instalárselas y subirlas para poder ser utilizadas, ¿sí? Este tipo de interfaces, como la vemos acá, puede ser la faz, la serial y la serial número 1. Estas son las que me permiten a mí tener una conectividad ¿con quién? Con otra red o con otro dispositivo. En el caso de la faz, me permite distribuir o configurar, ¿verdad? Una conexión especialmente con un dispositivo llamado switch. El switch me permite a mí expandir la cantidad de dispositivos, ¿sí? Es como de distribuir en una mayor cantidad. Ya con el router yo accedo a poder enrutar o sacar paquetes de datos, ya sea a otra red o a través de internet. Con el switch, yo lo que hago es redistribuir y permitir un acceso de los equipos por medio de la red, ¿sí? Entonces, a partir de ella, yo puedo seleccionar esta que es de tipo clase C. La mayoría de todas las clases C son /24, ¿sí? Y la mayoría de todas las direcciones clase B son /16. Aquí nos damos cuenta entonces que estas son una clase ¿qué? Una clase C, ¿ya? Entonces, esta que está aquí y esta que está acá son dos direcciones diferentes. Esta es una dirección de red, esta es una dirección de un equipo en particular y esta es de otro equipo, ¿sí? Con la cual se conoce, ¿ya? Esa normalmente a qué se le estipula, digamos, a los dispositivos que están conectados y que realmente no es un dispositivo que me va a permitir a mí como expandir una red. Ahí la única que me va a permitir a mí identificar la red esta que vimos, perdón, se me está escapando acá la palabra. El concepto que vimos acá cuando identificamos cuál es la red final, ¿sí? Es esta que vemos ahí, cuando vemos identificamos con esta que está acá. Ese es el nombre de la red como tal. La tabla de enrutamiento, obviamente esto es lo que siempre hacemos nosotros, comenzamos a llenar todos esos valores con el asignamiento que nosotros vamos dando. Este que vemos aquí es un problema resuelto, un problema que te permite a ti ejercitarte, reconocer como tal. Aquí se muestra una red en particular, una que se llama la sede de Copacabana, que cuenta con 109 hosts, ¿sí? Esta está en la ciudad de Medellín, mientras que las otras, pues, hay una que está 20 hosts y una para identificar la red como tal. Esta sería acá. Este es un ejemplo muy sencillo, me indica a mí cuántas son las interfaces que están conectadas en particular, listo. Nosotros lo que hacemos es esta representación o esta topología lógica en particular, no es física, es lógica. Sí, porque aquí lo estamos identificando automáticamente el direccionamiento. Entonces, el primer paso, obviamente representamos los equipos, ¿sí? Y aquí sabemos cuáles son las redes finales en particular. Por ejemplo, acá tengo una red final donde voy a organizar 109 hosts y acá 24 hosts.
El nombre para esta dirección con que voy a reconocer esta dirección, esta interfaz FAS que está aquí es con la 192.168.1.0. Y el de acá, para estos 24 hosts, va a salir por acá, por esta dirección, que es la 192.168.3.0. Pero el enlace que hay de aquí hasta acá hace parte de la red conocida como la 192.168.2.0. Es decir, que este que está aquí puede ser el 1 y este que está aquí puede ser el 2. De la que, por ejemplo, 192.168.2.1 sería para identificar esta salida de acá. Y el de Medellín podría ser acá, para identificar esa salida, la 192.168.2.2 puede ser aquí. Listo. Esta red que está acá, yo aquí voy a tener todos los hosts que van a partir de la 192.168.1.1, ¿verdad? Y como son 109, yo puedo salir con la .1, .2, .3, .4, .5 hasta llegar a la 109. Y aquí que está acá, la 192.168.3.0, yo el primer host va a empezar por la 192.168.3.1, después así la .2, .3, .4, .5 hasta la 24, ¿ya? Así se organizaría prácticamente todos los equipos que estarán aquí conectados. Cabe resaltar que cuando hablamos de esto necesitamos un dispositivo que me permita conectar esa cantidad, ¿verdad? Y esta misma cantidad. Sí. ¿Me podría explicar, por favor? Disculpe. Nuevamente, lo de las interfaces justo en la ilustración que acaba de colocar. ¿Cuál? ¿Qué necesita? Cuando dice la primera, Copacabana, ¿verdad? Dice F0 es la 0. Hay una conexión que dice ENC rayita M. ¿Qué significa eso? Y me aclara un poquito lo de la cuando dice F0 es la 0 con el S0 es la 0 y F0. Bueno, te comento. Mira. Normalmente, para identificar un rango, ¿cierto? Nosotros, ahí tengo dos routers. Cada dispositivo de router, para conectarse entre sí, ellos se conectan por la interfaz serial. Esa que dice CS0, 0/0, ¿cierto? Esa sería una interfaz que puede tener tanto el Copacabana como el de Medellín. Ese cable rojito que tú ves ahí es un cable utilizado para identificar que hay una conexión entre dos routers en particular, ¿sí? Y que entre ellos se tiene una red WAN. ¿Una red de qué? De área extensa. Entonces, toda red de área extensa está identificada. Entonces, todo equipo que se pueda conectar entre ellos, esa red tiene un nombre, como un ID, se llama 192.168.2.0. ¿Sí? Es la red como tal. No estoy diciendo que la interfaz de Copacabana y la interfaz que tiene Medellín va a tomar ese número. No, ellos van a tomar dentro de ese rango. ¿Sí? Pueden tomar 192. Por ejemplo, yo puedo asignarle para la interfaz de Copacabana el 192.168.2.1. ¿Ya? Ya no va a ser 0, sino 0.1, sino que el 0 es como quien dice, yo aquí voy a etiquetar todos los que hacen parte del rango del 192.168.2. ¿Qué? Hasta el último que ya no sería 0, sino 255, ¿te acuerdas? Porque la 192.168.2.0 es para indicar una red. Y toda red que yo tengo, yo puedo organizar en ella un número especial de computadores o de hosts para poder compartir. Y como estas clases C me permiten organizar 255 direcciones, pero realmente las que se pueden asignar a hosts son desde la 1 hasta la 254. Porque esa, la 0, es la que me identifica a mí o me etiqueta y reconocer, esa es la dirección de red. ¿Ya? Correcto, gracias. Listo. Lo mismo sucede para acá, para donde están los hosts. Esa es la red, es la 192.168.1.0 y la 24 hosts 192.168.3.0. A partir de ahí yo puedo distribuir para esos 24 hosts todas desde la 1 hasta la 250 y pico. Lo que uno hace es simplemente comenzar a organizar ahora sí el asignamiento, cuál sería la identificación, ¿verdad? Y de acuerdo al tipo, a la clase, así será la máscara, ¿ya? Normalmente,
como les estaba diciendo, normalmente cuando es de ese tipo de clase, ¿cierto? Una dirección de clase C normalmente es la máscara como tal que siempre va a presentar es la 255.255.255.0. Pero cuando es una clase B es 255.255.0.0. Y cuando es una clase B es 255.0.0.0. ¿Qué me está indicando? Que donde yo antes ubicaba los hosts, ahora yo tengo es donde están las redes. Entonces, con la máscara yo ubico la cantidad de redes que yo puedo tener en particular, ¿sí? Entonces, si yo puedo tener una cantidad de redes en clase A, decir que es 255 es porque yo tengo 8 octetos, ¿sí? Entonces, yo al hacer esa sumatoria de cada de las 8 versiones que yo puedo tener ahí, que listo, esa es una máscara para clase A. ¿Sí? Lo mismo sucede para la clase B. Yo puedo tener 8 más 8 es las 16. Epa, cuando me dicen que es las 16, esa es una máscara de red ¿para qué? Para clase B. Cuando digo que esa es las 8, ese es para clase A. Cuando digo que esa es las 24, eso es para clase C. Porque acuérdate que cuando tenemos los 4 octetos, 8 más 8, 16 más 8. 24. ¿Ya? Entonces, por eso que a veces encontramos nosotros muchas veces esos famosos slashes. Entonces, para entender de dónde proviene ese slash, viene de ese cálculo, de esa identificación, como lo vemos acá. Listo. Y de esta manera, pues ya se está organizando, se le está asignando cómo sería prácticamente esa organización de interfaz por direcciones como tal. Listo. Aquí hay otro ejercicio, pero este ejercicio sí me gustaría hacerlo, digamos, en otra ocasión, pero para mostrarles cómo montamos nosotros ya el direccionamiento desde Packet Tracer, porque así mostrarlo así ya listo, es como para que usted identifique cómo se puede organizar, ¿ok? Cómo yo puedo organizar ya después de tener asignado mis direcciones, ahora cómo lo voy a trabajar, identificar de que realmente mi topología funciona, porque eso parece la finalidad del simulador. El simulador que vamos a utilizar nosotros a partir de acá es el Packet Tracer como tal, ¿sí? Eso para poder generar todo este tipo de enrutamientos. A nivel independiente, sí quiero que, por favor, para poder avanzar lo más rápido posible, porque siento que el tiempo no está alcanzando, reducieron, antes eran 7 sesiones, ahora solamente son 6. Entonces, para que el tiempo alcance bastante, ¿sí? Hay algo que es muy interesante, que es bueno leer, o por lo menos ir adelantándose, ¿sí? Dentro de lo que es el subneteo. ¿Para qué? Para poder comenzar a trabajar y organizar las redes. Esta información, ¿dónde se encuentra para el manejo de sus redes? Bueno, se las voy a mostrar acá en la plataforma. En nuestra plataforma, a ver si se puede compartir, porque creo que estoy teniendo como unos lapsos de tiempo aquí. Aquí está. Aquí en la plataforma, en la unidad, se encuentran unos recursos de aprendizaje. Estos recursos son los que realmente el grupo de docentes se encarga de seleccionar o identificar para que usted realmente se apoye en lo que está haciendo. Desde la instalación, por acá tenemos la instalación, todo lo sobre el recurso como tal, la organización, ¿sí? En particular, este es la unidad 3. Creo que, no, esta no es la unidad, perdón. Un lapsus. Es la unidad 2. El recurso es el último recurso que está. Es el recurso número 7. Aquí, si se dan cuenta, cada uno de estos recursos es seleccionado para poder soportar lo que nosotros íbamos haciendo. Aquellos que se dieron cuenta para el trabajo pudieron haber utilizado también esta herramienta que está aquí para hacer esa propuesta como tal. Aquí tenemos el Packet Tracer, también cómo siendo utilizado, y el momento de hacer un diseño de una red de computadora, también cómo podemos seguir ofertando esta parte. Listo. En el caso de direccionamiento binario, para entender eso de los octetos y el subneteo, aquí tenemos esta cuestión, ¿sí? Prácticamente para identificar cómo podemos nosotros ir configurando. Lo mismo pasa para el enrutamiento estático, que es lo que vamos a realizar la próxima clase. Cómo a través sesión sincrónica. Cómo a través del dispositivo podemos ir configurando todos estos dispositivos y tener, del simulador, todos estos dispositivos funcionando. Este ya es utilizando el dispositivo. Esto es lo mismo, ¿sí? Y digamos que este recurso que es para saber cómo subnetear o subdividir nuestras redes a partir de los objetos seleccionados de la red que yo voy a seleccionar. Y a partir de ella, cómo yo puedo identificar mi red según los objetos, identificar los hosts que yo puedo establecer, ¿ya?
Entonces, este recurso es para que se profundicen, porque sé que algunos me estaban escribiendo y necesitaban esto. Hay personas que me han escrito ¿dónde está? Aquí a la consulta. Ya esta noche, luego que termine esto, me toca ir a un lugar acá a buscar a un familiar. Entonces puedo, que ya llegó. Entonces puedo darle contesta a las consultas que me han colocado acá. Simplemente que por cuestiones personales, pues eso no he podido. Estaba también, mi equipo estaba dañado. Entonces ahora mismo tengo un equipo que es prestado. Entonces no tengo ciertos recursos aquí como tal instalado. Entonces yo le estaré dando respuesta a estas preguntas que tenemos aquí en el foro. Hay algunas que no la he contestado. Entonces esas las voy a contestar en esta noche. ¿Listo? Entonces ahí sí les pido esa comprensión en particular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De los que están presentes. Tengo un compromiso con el compañero de Jason David. Oíste, Jason, permíteme, regálame hasta esta noche para poderte colaborar con lo que hemos acordado. ¿Listo? Más sin embargo, me recuerdas por el WhatsApp como hemos hablado estos días. Ingeniero, sí, una pregunta. Así. Listo, dígame. El examen se basa contra la unidad 2, el examen que tenemos para el fin de semana. Sí, pero este es teórico. Ah, vale. ¿Y barre que unidad, solo la unidad 2 o la 1 y la 2? Solo la unidad 2. Ah, vale, profe, listo. Muchas O gracias. más o menos qué temas, profe, ahí como para uno estudiar Pues más. los temas que tiene, pues te pongo una pista. Uno de Una los ayuda ahí, temas ¿no? es cómo reconoces una dirección IP versión 6. Para que le eche un poquito ahí una leíta más. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, les agradezco mucho el espacio, el tiempo y la participación y también la comprensión en este momento que me toca retirarme. Entonces, les deseo una feliz resto de semana, muchas bendiciones y éxitos en esa evaluación. Cualquier cosa, cualquier inconveniente, me escriben y nos ponemos en contacto, ¿vale? Gracias. Muchas gracias para todos. Bendiciones, que estén muy bien. Gracias.